Buenas compañeros, hoy vamos a resolver un problema basado en el ejercicio 4.58 del Felder. Comenzamos leyendo el enunciado. El metano reacciona con cloro para producir cloruro de metilo y cloruro de hidrógeno. Una vez formado, el cloruro de metilo puede sufrir una cloración más amplia para dar cloruro de metileno y ácido clorhídrico. Aquí tenemos las dos ecuaciones. En la primera, el metano se clora para formar el cloruro de metilo y ácido clorhídrico. Y en una segunda reacción no deseable, el cloruro de metilo se vuelve a clorar para formar cloruro de metileno y ácido clorhídrico. Ok, hago una pausa. ¿Qué recomiendo cuando estemos en esta etapa del ejercicio? Que leamos bien el enunciado. Y mientras vamos leyendo el enunciado, vamos intentamos hacer el boceto de nuestro diagrama de flujo. El diagrama de flujo, aquí ya lo tengo listo, con los datos anotados. Pero eso es algo que se tiene que ir construyendo mientras uno lee el, el enunciado, en tal caso de que no dispongamos del diagrama, ¿sí? Entonces, para este ejercicio, sí hay que dibujar el diagrama leyendo el enunciado. Me dicen que el proceso de producción de cloruro de metilo consta de reactor, condensador, columna de destilación y columna de absorción. Una corriente gaseosa que contiene 80 moles, 80 molar de metano y el balance en cloro, se alimenta al reactor. Entonces yo en primera instancia, yo voy a dibujar una corriente, una flecha que entra en un reactor y aquí ya me están dando una proporción, 0,8 molar de metano y el balance en cloro que sería, bueno, el 20% que queda. Chévere. Donde se logra una conversión cercana al 100% de cloro en un paso. En el mismo reactor coloco el dato de la conversión del cloro es 100%. ¿Qué nos está diciendo este dato? Que es que el cloro que se está alimentando reacciona completamente. Entonces ya yo sé que en la salida del reactor no voy a tener nada de cloro. Sigo. La proporción molar entre cloruro de metilo y cloruro de metileno en el producto es 5:1. Me están dando datos de la corriente de salida, que es este que está aquí. Me dicen que el flujo de cloruro de metilo y el flujo de cloruro de metileno tiene una relación de 5:1. Acoto, una cosa que nos decía o me decía a mí la profesora María Rodríguez es que hay que leer esto que está en palabras y saber transformar esto que está aquí en ecuaciones. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahorita con los datos que me está dando. Una vez que yo tenga las ecuaciones aquí, se me va a hacer mucho más fácil hacer el análisis de grados de libertad. Bien, la corriente producto, la que sale del reactor, fluye al condensador. Aquí acoto que este condensador es un condensador parcial. El condensador recibe el flujo, retira energía y no la retira lo suficiente para que todo el flujo se condense, sino que retira una cantidad fija, de manera que la corriente se divide en dos, en un flujo líquido y un flujo gaseoso. Ok. De este emergen dos corrientes, el condensado líquido, que es lo que se condensó, que contiene casi todo el cloruro de metilo y cloruro de metileno. Ya esto también es un dato. Aquí ya automáticamente coloco que en este flujo están estas dos especies. El condensado, el condensado pasa a la columna de destilación donde se separan las dos especies componentes. Me dicen que esta corriente entra en una columna de destilación y ahí ocurre una separación completa de la corriente de entrada. Ok. El gas que sale del condensador fluye a la columna de absorción donde entra en contacto con una solución acuosa. El gas o la parte del flujo 3 que no se condensó pasa acá a la corriente 5 y esa corriente 5
va a entrar en una torre de lavado o de absorción donde va a haber una corriente líquida, aquí una solución acuosa, como nos dice el ejercicio, que entra en contacto con el gas y va a, digamos que, absorber el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces en la solución acuosa se va a ir todo el ácido clorhídrico y el metano que no se mete en el líquido sale como gas, que eso nos lo dicen aquí, estoy haciendo un breve spoiler. La solución absorbe prácticamente todo el ácido clorhídrico y nada del metano de la alimentación. El líquido que sale del absorbedor se bombea a otro sitio de la planta para seguirlo procesando y el metano se recircula y se une con la alimentación fresca, una mezcla de metano y cloro. Me dicen que lo que acabo de explicar, que la corriente de gas que sale de la torre de absorción se recircula otra vez y se une con la corriente de alimentación que me estaban diciendo al principio, la que entra antes del reactor. Eso quiere decir que hay otra corriente que ya me trae cloro y metano, como nos dice aquí, una mezcla de metano y cloro, que se une con esa recirculación y es lo que resulta de esa unión, es lo que va a entrar aquí al reactor. Ok, vamos con las preguntas. A. Elige una cantidad de alimentación del reactor como base de cálculo. O sea, la alimentación del reactor es la corriente 2. Dibuja y marca el diagrama del flujo y determina los grados de libertad para el proceso total, cada unidad y los puntos de mezcla de las corrientes. Después describa en orden las ecuaciones que emplearía para calcular la velocidad de flujo molar y la composición molar de alimentación fresca. La velocidad a la cual se debe retirar el ácido clorhídrico en el absorbedor. La velocidad de producción de cloruro de metilo y la velocidad de flujo molar del sistema de reciclado. No haga cálculos. Bueno, esta pregunta básicamente es resolver todo el problema. Nosotros para esta pregunta vamos es a calcular las composiciones y flujo de todas estas corrientes, ¿sí? Pero obviamente en esta primera instancia no vamos a hacer cálculos, vamos a analizar los grados de libertad y vamos a ver los balances de masa para luego simplemente aplicarlos como nos dice en la pregunta B. Determina las cantidades que se especifican en el inciso A. Ok. Y la C. ¿Cuáles son las velocidades de flujo molar, composiciones de la alimentación fresca y corriente de recirculación que se requieren para lograr una velocidad de producción de cloruro de metilo de 1000 kilogramos por hora? Ok. Vamos con la parte A. Bueno, lo primero que yo les dije es que hay que leer el enunciado. Después de que leímos bien el enunciado, lo podemos leer varias veces para poder hacer nuestro diagrama. Y los datos que veamos en el enunciado los vamos colocando aquí, ¿sí? Ahora, si mal no recuerdo, nos dieron las composiciones de esta, de esta, de esta, de estas dos y aquí. Pero si alguna falta las especies en alguno de los flujos, ustedes tienen que completarlo. Por ejemplo, aquí en la 3, en la corriente 3, yo sé que va a salir metano sin reaccionar porque el cloro, o sea, no nos lo dice directamente, pero sabemos que es el reactivo limitante. Entonces, el que tiene que estar en exceso es el, el metano. Se va a formar cloruro, cloruro de metilo y cloruro de metileno, además de ácido clorhídrico en esta corriente. Después se separa y ya, bueno, ya conocemos el proceso. ¿Qué hacemos aquí? Identificamos cada corriente, cada flujo, ¿sí? Y además identificamos los equipos. Ponemos el nombre que ustedes quieran o una letra, como ustedes deseen. Ahora, para analizar los grados de libertad, yo lo hago cuando estoy estudiando o realizando un ejercicio, yo hago esta tabla tal cual a mano. Pero bueno, ya que estamos en pandemia, estamos viendo esto usando esta maravillosa herramienta que es Excel, podemos hacer la tabla fácilmente. Fíjense, la tabla, yo generalmente pongo las unidades acá para no confundirme y coloco las especies en este lado y aquí el número de flujos o de corrientes.
Adicional a eso, yo estoy acostumbrado o me acostumbré a colocar esta fila de suma, que esto no figura nada en el análisis de grados de libertad, pero es útil para cuando yo vaya a hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta corriente 3, la corriente 3 va a tener un balance de masa por componente, obviamente, de metano, de cloro, de cloruro de metilo, de ácido clorhídrico y cloruro de metileno. Pero la corriente 3 en sí misma va a tener una cantidad de moles. O sea, la mezcla total va a tener una cantidad de moles que sería la suma de cada componente. Entonces, yo a mano, yo hago esto y me resulta útil cuando estoy haciendo los ejercicios, pero aquí en Excel nos va a resultar 1000 veces más útil, ¿sí? Ahora, después que yo tengo esta tabla, yo voy a proceder de esta tabla a esta. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Oigan, ya va. Voy a ver si esto está grabando. Sí, disculpen, es que soy nuevo en esto. Ok, aquí yo voy a eliminar o a tachar cada cuadrito que no tenga la especie en esa corriente. Por ejemplo, yo me voy a la corriente 1. Ya yo sé que la corriente 1 nada más tiene cloro y metano. Entonces aquí va a haber nada más un valor en la casilla de metano y en la casilla de cloro otro valor. Pero acá no va a haber ningún valor. Entonces yo voy a cada, voy a cada corriente, voy a ver cuáles especies hay y voy tachando. Fíjense que la corriente 7 no hay especies, entonces, ¿por qué, Gabriel, estás colocando corriente 7? Para la corriente 7 me dicen que entra una solución acuosa que va a arrastrar el ácido clorhídrico y la solución acuosa sale. Ahora, yo no voy a hacer el análisis de grado de libertad para la solución acuosa. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto de solución acuosa me está entrando, cuánto está saliendo. Yo no sé cuál es la relación o qué cantidad de solución acuosa necesito para arrastrar la cantidad de ácido clorhídrico, que sí que lo voy a calcular. Así que yo simplemente no lo voy a meter aquí. Pero si lo metiera, sería en el balance global, me va a aparecer como incógnita, pero realmente yo en este problema no puedo calcular esto. ¿Ok? Bien. Yo agarro también y esta misma, esta misma tabla, yo la coloco otra vez, pero esta va a ser mi tabla de composiciones, ¿sí? Mol, mol. Mol, mol puede ser kilomol, kilomol. Ustedes saben que eso no tiene importancia en la composición, porque es una variable adimensional. Y aquí obviamente no voy a poner suma, porque la suma de las composiciones va a dar siempre 1. Y bueno, yo aquí aprovecho de una vez en mi tabla de composición de colocar el dato que me están dando, que la corriente 2 tiene 80% de metano y 20% de cloro. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer el análisis de grados de libertad, que yo lo tengo aquí hecho. Estoy haciendo trampa. Ok. Vamos con el reactor. El reactor, ¿a qué corriente está asociado? Está asociado a la corriente 2 y a la corriente 3. Entonces serían estas dos. ¿Sí? Para calcular el número de variables, yo aquí me voy a esta tabla y yo voy a contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 variables. Pero yo también sé que en el reactor suceden dos reacciones, entonces serían 6 más 2. Ok. Las ecuaciones o los balances de masa que yo puedo hacer sería uno por especie. Entonces yo voy a contar las especies que están aquí en estas dos corrientes. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y la cantidad de datos, eso me lo han enunciado. Ya yo sé que a mí me están dando de, una relación aquí en la salida del reactor que vale por un dato. Y me están dando la composición de entrada, que aquí esto es un único dato, porque el cloro es dependiente de la composición de metano. Si hubiesen tres composiciones, ahí serían dos datos, porque yo necesito dos composiciones y la otra que me falta en una mezcla de tres componentes, simplemente la despejo. Entonces esa última sería eh,
dependiente de las primeras dos, entonces contaría como dos datos. Pero en este caso es un único dato. Y ahora ustedes me podrían decir, ok, el otro dato es la conversión del cloro. Pero yo les voy a decir que no, porque yo les dije que la conversión me dice que el 100% de la entrada de cloro va a reaccionar y no va a salir nada de cloro. Entonces ya yo aquí con decir que en la corriente 3 no va a salir nada de cloro, ya yo estoy tomando en cuenta ese dato. Entonces realmente tengo dos datos. Sin embargo, a mí el ejercicio me está diciendo que tome en la alimentación que asuma un flujo. Entonces, a mí me están diciendo que lo asuma, pero imagínense que el problema te dice, bueno, mira, aquí en la corriente 2 del reactor tengo una alimentación de 300 kilomol por hora. Ah, eso es otro dato. Entonces, como yo aquí tengo la libertad de asumir un flujo, ese flujo me vale como dato. Entonces tendría al final tres datos. Si hacemos la cuenta, 6 más 2, 8. 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. Tengo 0 grados de libertad aquí en el reactor, entonces aquí hay solución. Vamos con el intercambiador de calor. El condensador, que bueno, que esto es un intercambiador de calor. Ok, ¿cuántas variables tengo? Voy a ver cuáles corrientes están asociadas a este intercambiador de calor. Está asociada a la corriente 3, 4 y 5. Sería corriente 3, 4 y 5. Voy a contar los o las casillas que deberían tener un valor. Ahorita están en blanco todas, pero van a tener un valor. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Número de ecuaciones es la cantidad de especies que están aquí presentes. De la 3 a la 5, aquí hay 1, 2, 3 y 4. 4. Y los datos, bueno, me están dando este dato en la corriente 3, entonces también vale para el intercambiador. Y bueno, 8 menos 4, 4 menos 1, 3. Vamos con la torre de destilación. La torre de destilación está asociada a la corriente 4, 9 y 10. No sé qué dice. Ok. 4, 9 y 10. 4, 9 y 10. Aquí a simple vista tengo 1 y 2, 3, 4. 4 variables. Aquí nada más tengo dos especies y no tengo ningún dato, entonces 4 menos 2, 2 grados de libertad. En la torre de absorción, igualmente, voy a tener 2. Perdón. Vamos a ver poco a poco. ¿Qué corrientes están asociadas a la torre de absorción? La 5, la 6, la 7 y la 8. Ok. Ahora contamos las casillas que deberían tener un valor, la cantidad de variables, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas especies hay? 1 y 2. Y no tengo ningún dato, tengo 2 grados de libertad. Ahora, el punto de mezcla es este punto en el que se combina la corriente 1, la corriente 6 y da lugar a la corriente 2. El punto de mezcla está asociado a 1 y 2 y 6. Esta y esta. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables. Tenemos ahí dos especies, esta especie y esta especie, 2. Y de datos, bueno, tenemos el dato de la alimentación del reactor, que es la corriente 2, entonces eso cuenta como dato. 1, entonces 5 menos 2, 3, menos 1, 2, 2 grados de libertad. Ahora, el análisis global, yo tendría que contar todos los cuadritos. Contémoslos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 variables. La cantidad de ecuaciones es la cantidad de especies que hay en todo el proceso, que son 5 especies. Y los datos, bueno, los datos que nos dieron aquí de en el enunciado, que son 3, como los vimos en el reactor. La composición de entrada, la relación de flujo y la base de cálculo. Entonces, 16 menos 5, 11. 11 menos 3, 8. Entonces tengo 8 grados de libertad globales. Bien, entonces, ya tenemos el análisis de grados de libertad. Ya sabemos dónde vamos a comenzar a resolver el ejercicio. En el reactor, donde
tengo todos los datos que necesito. Por ahí voy a empezar. Recuerden que el análisis de grados de libertad es una herramienta que nos permite a nosotros los ingenieros, o los que queremos ser ingenieros, a saber por dónde vamos a atacar esto. Porque esto es un diagrama de flujo súper simplificado, pero cuando tenemos una planta que el diagrama de flujo sea una cosa horrible, no vamos a ponernos a, bueno, voy a hacer el balance en la torre de absorción a ver si me da. Y cuando pierdo media hora haciendo los balances, me doy cuenta que no tengo suficientes datos. Ah, bueno, me voy a la torre de estilación, otra media hora sacando los balances, no tengo los suficientes datos. Entonces, para ahorrar tiempo y hacer trabajar más eficientemente, nosotros hacemos este análisis de grados de libertad, ¿sí? Ahora, vamos a asumir una base de cálculo de 100 kmol por hora. Entonces, este dato yo lo voy a colocar en mi tabla aquí en la suma de la corriente 2, porque me dicen que asume una alimentación al reactor de, bueno, que asume la base de cálculo en la alimentación del reactor. Entonces, yo sé que este 100 va a ser la suma de todas las especies de esta corriente. Ahora vamos a analizar, vamos a empezar a hacer los balances de masa. Primero que todo, yo voy a calcular los flujos de alimentación al reactor, pero por componente. Entonces yo sé que la composición de cloro en la corriente 2, el flujo de cloro de la corriente 2 va a ser igual al flujo o a la corriente 2 por la composición de cloro en la corriente 2. Aquí está. Flujo de corriente 2 por composición de cloro en la 2. Entonces, yo como estoy en Excel, y Excel es mi mejor amigo y hago todo, yo voy a decir que la flujo de cloro en la corriente 2 va a ser igual, obviamente, la composición por mi flujo total. Chévere. Y también yo sé que el flujo de metano en la corriente 2 va a ser igual a la corriente 2 por la composición de metano en esa corriente. Chévere. Después yo voy a hacer un balance de masa en el reactor, porque imagínate, vamos por partes, ya hicimos esta corriente y esta corriente cae en el reactor, entonces vamos a hacer el balance de masa en el reactor. Recordamos cuáles son las dos reacciones y vamos a ir componente por componente. La salida de cloro, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la entrada menos lo que se consume en la primera reacción menos lo que se consume en la segunda reacción. Aquí en este caso tenemos que los coeficientes estequiométricos son todos 1. Pero, por ejemplo, si yo aquí tuviera 2 cloro, yo sé que aquí, en el balance de masa, yo voy a poner 2 por el grado de avance de la reacción 2. ¿Sí? Chévere. Ahora, el metano, lo que va a salir del reactor va a ser igual a lo que entró menos lo que se consumió de la reacción 1. Yo también sé que lo que va a salir de cloruro de metilo en la corriente 3 va a ser igual a la alimentación de cloruro de metilo más lo que se produjo en la reacción 1 menos lo que se consumió en la reacción 2. Ahora, yo sé que también lo que sale del reactor de cloruro de metileno va a ser igual a la alimentación de cloruro de metileno, lo que entró al reactor de cloruro de metileno inicialmente, más lo que se produjo con la reacción 2. Y bueno, yo sé que también lo que sale de ácido clorhídrico va a ser igual a lo que entró de ácido clorhídrico en el reactor. Ok, aquí hay un errorcito. Creo que coloqué. Esperen. Sí, es esta. Perdón. Super spoiler. Lo siento. Me había equivocado cuando estaba diseñando la prepa y olvidé colocar esto. Esto está ya corregido. Aquí nada pasó. Ok, lo que sale de ácido clorhídrico de reactor va a ser igual a lo que entró de ácido clorhídrico más lo que se produjo en la reacción 1 más lo que se produjo en la reacción 2. ¿Sí? Ok. Recuerden aquí, muchachos, que cuando se consume, en el balance de masa sería menos, porque se consume, por
el coeficiente estequiométrico, en este caso es 1 para todos, por el grado de avance. ¿Sí? Ok. Ahora ustedes me dirán, pero Gabriel, ¿por qué tú estás diciendo que está entrando ácido clorhídrico al reactor si no está entrando nada? Sí, yo estoy yendo o estoy empezando formalmente a hacer el balance, pero yo después, yo sé que eso no está pasando ahí. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, yo sé que no está entrando nada de ácido clorhídrico. Entonces, el balance me va a quedar NH, el flujo de ácido clorhídrico en 3 va a ser igual a netamente lo que se produce. ¿Por qué haces eso, Gabriel? Porque yo así me aseguro de que hayan menos errores. Si yo coloco el balance de masa de esta manera, yo simplemente después veo mi tabla y puedo ya sustituir. ¿Cuál es el flujo de cloruro de metileno en 2? Bueno, yo me voy a 2, el flujo de cloruro de metileno es 0. Entonces, sustituyo 0 y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok. Ahora, a mí me están diciendo que no sale nada de cloro en 3, en la corriente 3. Entonces, aquí va a ser de una vez 0. Y me resulta en esta ecuación. Yo aquí simplemente voy a despejar y me va a quedar que la corriente 2 de cloro va a ser directamente el grado de avance 1 más el grado de avance 2. ¿Sí? Ok. Fíjense, cuando yo sustituyo todo, me va a quedar estas ecuaciones que son las que yo voy a usar para calcular los flujos. Pero yo, ¿cuáles son los balances, perdón, cuáles son los grados de avance? Yo sé que en esta ecuación ya yo tengo cuál es el flujo de cloro en 2, porque es 20. Y tengo esta ecuación, pero necesito otra ecuación porque recuerden que son dos incógnitas. Para resolver estas dos incógnitas necesito dos ecuaciones. Mi otra ecuación va a ser esta relación que yo les había dicho en la corriente 3. Porque me dice que el flujo de cloruro de metilo en la corriente 3 entre flujo de cloruro de metileno en la corriente 3 es 5:1. Entonces, yo voy aquí y voy a ver cuánto vale el flujo de cloruro de metilo en 3. El flujo de cloruro de metilo en 3 es grado de avance 1 menos grado de avance 2. Sustituyo. Igualmente, ¿a qué es equivalente el flujo de cloruro de metileno en 3? Bueno, el flujo de cloruro de metileno en 3 es equivalente al grado de avance 2. Sustituyo y aquí tengo otra ecuación con la cual simplemente despejo y voy a tener que el grado de avance 1 es 6 veces el grado de avance 2. Esto yo lo voy a sustituir en esta ecuación. Moles de cloro en 2 va a ser igual a esto, a 6 veces el grado de avance 2 más el grado de avance 2. Resuelvo, despejo el grado de avance y voy a tener que el grado de avance 2 es el flujo de cloro en 2 entre 7. Y a su vez, yo sustituyo E2 aquí en E1 y E1 me va a quedar que, bueno, que E1 va a ser igual a 6 veces el flujo de cloro en 2 entre 7. Eso sí lo quiero tener todo en función de cloro, de la corriente de cloro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a la parte B, que es lo que le estaba hablando. Ya sé por qué tenía el error. Porque yo esta laminita, que es la que tenía que explicar ahorita, la coloqué en esta parte B y en la parte A no la sustituí. Bien. Aquí fíjense que yo hice estos dos cuadritos, que es grado avance 1 y grado avance 2. Aquí voy a empezar a calcular. Perdón que esté haciendo esto de nuevo, es que uno no se planifica y las cosas a veces no salen como uno quiere. Ok, esto no debería pasar. Spoiler. Fíjense que el grado de avance 2 es corriente de cloro en 2 entre 7. Entonces yo, mi querido Excel, yo voy a poner corriente de cloro en 2 entre 7. Me va a dar esto. Ahora yo puedo calcular E1 por dos maneras.
con esta con las que les había dicho que está en función de la corriente de cloro en 2, o simplemente no me complico, el grado avance 1 va a ser igual a 6 veces el grado avance 2. ¿Y ven? Y ya tengo los grados de avance. Ya con esto puedo resolver todo balances de masa. En el reactor, obviamente. La salida de metano, ¿cuál es? La salida de metano, aquí está, va a ser igual a la entrada de metano menos grado avance 1. La salida de cloruro de metileno va a ser igual directamente al grado avance 1 menos el grado avance 2. El ácido clorhídrico va a ser igual al grado avance 1 más grado avance 2. Y el cloruro de metileno va a ser igual directamente a grado avance 2. ¿Sí? Entonces ya tengo estas dos corrientes totalmente especificadas. Miren lo bonito que es Excel. Vamos a abrir los comandos. Yo aquí voy a calcular de una vez el flujo total de la corriente 3. Vengo aquí a autosuma. Fíjense que Excel es de pinga, pero hay que estar pendiente de que haga su trabajo como uno quiere. Ok. Ahora vamos a seguir. Fíjense que acá yo no tengo los demás balances de masa. Porque los demás balances de masa son directos. Y de eso les quería hablar. Por ejemplo, a mí me dijeron que de la corriente 3 se dirige al intercambiador de calor, donde se separa en dos. Va a haber un condensado y el gas, que no se condensa. Entonces, me dijeron que, o bueno, yo puedo ver aquí directamente que toda la cantidad de cloruro de metilo y cloruro de metileno se va por la corriente 4. Y nada de estos dos compuestos se va por la corriente 5. Entonces ya de una vez yo sé que el cloruro de metileno en la corriente 4 va a ser igual a al valor de la corriente 3, igual con el cloruro de metileno. Igual pasa con la corriente 5 porque el ácido clorhídrico y el metano se van todo por la corriente 5. Y nada de ellos, nada, o sea, nada se va a ir por la corriente 4. Todo va a estar aquí. Entonces yo directamente ya sé que aquí será igual a esto. Aquí esto será igual a esto. ¿Sí? Bien. Ahora, yo voy a venir acá, voy a hacerme autosuma. Miren que la autosuma no me está agarrando bien. Ponerlo todo. Fíjense que Excel puede hacer muchas cosas. Aquí autosuma, yo puedo estar así corrigiéndola, porque Excel es directamente proporcional a mi inteligencia. Entonces, yo no quiero perder tiempo allí, entonces yo voy a venirme a esta casilla, me voy a arrastrar, y ya aquí la autosuma me va a agarrar toda la columna, ¿sí? No tengo que estar haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a hacer esto aquí de una vez. Fíjense cómo aquí me está agarrando esto. Con Excel hay que ser detallistas. Ok. La corriente 6 me dicen que la torre de absorción arrastra todo el ácido clorhídrico y todo el metano se va por la corriente 6 y ya de una vez yo sé que aquí. Y bueno, aquí es una tontería realmente. El ácido clorhídrico se va por 8. El cloruro de metilo de 4 se va por 9. Y el cloruro de metileno, que es más pesado, se va por el fondo de la torre de destilación. Corresponde a la corriente 4. Ok. Ahora, la corriente 1, ¿cómo la calculo?
Yo sé que la corriente 2 es el resultado de sumar lo que venía de metano en la corriente 1 y lo que vino de metano en la corriente 6. Pero el cloro es directamente la corriente 1 porque en 6 no hay cloro. Entonces, si aquí no hay cloro, el cloro de la corriente 2 tiene que provenir de la corriente 1, ¿sí? Entonces yo aquí, de una vez, es igual a 20. Ahora bien, ¿cómo calculo el metano de la corriente 1? Muy, muy fácil. Yo voy a venir y, bueno, yo voy a restar lo que sale de la corriente 2, le resto lo, lo que sale por la corriente 6 y eso me va a dar la corriente 1. O lo podemos ver de esta manera. Yo tengo 62 kilogramos, kilomol de metano y quiero llegar a 80. ¿Cuánto me falta? Bueno, me falta es la diferencia. Y aquí está. Bien. Ahora vamos con las composiciones. Fíjense que ahora me va a ser muy sencillo calcular las composiciones porque simplemente voy a parar aquí entre el flujo total de la mezcla, de la corriente, perdón. Me da eso. La composición aquí sí está bien. Ahora, lamentablemente tengo que ir uno por uno. Próximamente aprenderé a editar videos entre el flujo total. Fíjense que aquí yo podría arrastrar la casilla para que Excel me haga la misma operación que hizo en esta casilla, pero si lo hago, no me va a elegir las casillas que yo quiero, porque si bien estaba aquí y bajó para acá, ella estaba aquí y bajó para acá y no quiero que pase eso. Entonces para arreglar eso, aquí yo me paro aquí en la casilla que no quiero que se mueva y le doy a F4 y listo. Chévere, me ahorré como 2 segundos ahí. Ah, ok, esto es un poco fastidioso, no lo voy a hacer. Bueno, es que ya yo lo hice. Aquí estamos en la magia de los videos. Ya yo lo hice aquí. Este yo creo que me equivoqué. Chévere, aquí también me equivoqué. Aquí yo admito que simplemente le di y no fui detallista como en la anterior. Entonces, ok. Aquí están las respuestas. Se preguntarán por qué la parte C y la parte D están iguales y es que yo les voy a explicar. Ya que resolvimos todos los flujos, tenemos todos los flujos, tenemos todas las composiciones. Hagan que estos son las composiciones ya calculadas. El balance de masa, aquí hice trampa, porque en la parte A me dijeron que bueno, que planteara todas las ecuaciones de balance de masa. De todas maneras, chicos, yo creo que ustedes son muy inteligentes, porque aquí estos balances de masa son completamente directos, ya que estos equipos separan completamente el flujo. ¿Qué pasa? Que esto es algo milagroso, esto es algo imposible. Cuando estamos en la realidad, los equipos es como que demasiado raro que separe una mezcla completamente, eso es raro. Y seguramente en el parcial van a ver que el equipo separa la mezcla, va a cambiar la composición, pero por ejemplo aquí en la torre de destilación, aquí va a haber un poquito de cloruro de metileno y aquí va a haber un poquito de cloruro de metilo. Aquí en la torre de absorción, por aquí también se va a ir un poquito de ácido clorhídrico. Entonces ahí nosotros somos capaces de hacerlo porque eso es un balance de masa, pero se complica un poco, el ejercicio se hace un poquito más largo, ¿sí? Esto es un ejercicio de, de exploración para mí, para ustedes que estamos intentando esta prepa. Ahora fíjense, para la parte C,
Ok, ¿cuáles son las velocidades de flujo molar, las composiciones de alimentación fresca y la corriente de recirculación que se requieren para lograr una velocidad de producción de cloruro metilo de 1000 kilogramos por hora? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? A mí me dijeron que bueno, que empezara por la 2, pero ahora me están diciendo que empiece por la 9. Y es como que, bueno, bueno, será. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si en la torre de destilación tengo 2 grados de libertad? Y si me dan un flujo aquí, ok, es un dato, pero necesito otro dato para resolver esto. Es imposible resolver. Bueno, cálmate, cálmate. Si es posible resolver, ¿por qué? Porque en este caso, aquí, como la separación es perfecta, la relación de flujo en la corriente 3 sigue siendo la misma en la corriente 4, porque toda la masa de cloruro de metilo y cloruro de metileno que estaba en 3 ahora está en 4. Entonces, este dato está aquí y me sirve, me sirve. Entonces, la torre de destilación tiene una solución. Los engañé. Lo que pasa es que ahorita estamos haciendo esto porque la separación es perfecta, pero cuando la separación no es perfecta, olvídenlo. Porque si aquí había una relación de esto, imagínate que aquí se va cloruro de metilo por acá, bueno, ya la cantidad de cloruro de metilo que estaba aquí ya no va a ser igual a la cantidad que está aquí y la relación pasa a ser, no sé, 4-1. ¿Sí? Bien. Esto es importante saberlo. O sea, eh, nosotros estamos como que entrenados por cálculo, por álgebra, a pensar que todo esto es saca cuentas y ya, pero en realidad también hay una parte que hay que entender, hay una parte que hay que pensar y no todo es automático. Ahora, aquí me están dando un flujo molar en la corriente, yo puse corriente 10, esto está mal, corriente 9, de 1000 kilogramos por hora. Chévere, pero yo he estado trabajando con moles todo este tiempo, ¿cómo hago? No pasa nada. Yo sé que el flujo molar va a ser igual, perdón, al flujo másico entre el peso molecular. En este caso, el peso molecular del compuesto, porque en la corriente 9 nada más está cloruro de metilo. Pero si estuviera si fuera, perdón, si fuera una mezcla, si aquí hubiese cloruro de metileno también, que en la realidad seguramente también se va por una columna de destilación, ahí tendría que usar el peso molecular de la mezcla. Esa cosa, no lo olviden, que eso se usa mucho. Ok, vamos a calcular eso. El flujo molar es 1000. El flujo de, el flujo másico es 1000. El flujo molar sería 1000 entre el peso molecular del compuesto. Chévere, 19,8. Este peso molecular yo lo saqué de internet. Jeje. Pero ustedes no se les puede olvidar cómo sacar un peso molecular, que es la suma, por ejemplo, del cloruro de metilo, sería peso atómico del cloro más 3 veces peso atómico del hidrógeno más peso atómico del cloro. Dije cloro al principio, olvídenlo, ustedes me entendieron. Ahora, yo podría, como les dije antes, yo podría empezar por aquí y devolverme y resolver todo lo demás. Pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque primero estamos en Excel. Y segundo, seguramente si no me ponen media nota, no me ponen nota, porque eso está mal. ¿Qué voy a hacer yo? Yo sé que yo puedo sacar un factor de escala. El factor de escala me va a permitir a mí, eh, como el proceso es el mismo, como las relaciones son las mismas, como todo va a ser exactamente igual, pero con valores diferentes, yo uso el factor de escala. Si a mí me dijeran, en la pregunta C, me dijeran, bueno, aquí voy a cambiar el flujo y aquí voy a cambiar esta relación, ya no puedo usar el factor de escala. Pero como ahorita simplemente me están dando otro flujo diferente al que yo asumí, bueno, podría asumir cualquier flujo en el mundo, eh, yo uso el factor de escala. Entonces, ¿cómo va a ser ese factor de escala? Bueno, a mí me están dando
el valor de, del flujo másico en 9. Entonces yo me voy a ir a 9. Yo con el valor que yo había asumido antes, la base de 100 moles, a mí me dio que, bueno, que mi composición en 9 es 14,28. Ahora yo quiero saber un número que multiplicado por 14,28 me dé 19,8. Entonces eso es el factor de escala. Entonces sería 19,8 entre el flujo másico que había inicialmente, que es esta ecuación. El factor de escala va a ser igual a mi nueva composición másica, un nuevo flujo másico, entre el flujo másico que yo calculé anteriormente con otro flujo. Me da este factor. Ahora fíjense, cuando estamos en la realidad, en la universidad X, lo que sea, y estamos haciendo la mano, bueno, el factor de escala nos simplifica muchas cosas, pero igualmente tenemos que ir una por una, por una, por una, por una, por una, por una, multiplicando y calculando. ¿Qué va a pasar? Que bueno, que yo sé que estos valores, yo los puse como funciones, ¿sí? Por ejemplo, Eh, yo no quiero que mi base sea 100. Ahora quiero que mi base sea 200. Cambio 200 y me va a cambiar todo. Todo me va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí es función de esta sola casilla. Yo puedo usar algo muy interesante que creo que es acá. Es aquí. Es en revisar. No, es en fórmula. Aquí está. Rastrear dependientes y yo me doy cuenta de que todo está conectado. ¿Sí? Pero bueno, ya no lo quiero ver. Entonces, para no hacer más largo el video, ¿qué voy a hacer? Yo tenía aquí 100. Ahora este 100 yo lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Ya que hice. Ah, claro. Fíjense mi error, para que todos aprendamos. Yo estaba colocando que este 100 multiplica factor de escala, pero es que el factor de escala también depende del 100, entonces se crea un bucle. ¿Por qué? Porque bueno, yo usé el factor de este 100 para calcular cloro. El cloro me sirvió para calcular los grados de avance. Los grados de avance me sirvieron para calcular la cantidad de cloruro de metilo. Esta casilla igual a esta casilla igual a esta. Y yo aquí en el factor de escala simplemente agarré esta casilla y la dividí entre este flujo. Vamos a solventar eso. Yo voy a decir aquí, vamos a poner el valor aquí. Vamos a copiar este valor. Lo colocamos aquí. Vamos a pegar solo el valor. Aquí ve, valor. Ok, Excel. Vamos a hacer como tú quieres, Excel. Pegamos el valor. Vamos a combinar esto. Ok, ahora mi factor será igual a eso entre esto, que es el mismo número. Pero ahora sí me va a servir el truco que les estoy explicando. Multiplico por el factor que dice 100 por mi factor de escala. Y ahora todo me va a cambiar. Fíjense que en la casilla de flujo de cloruro de metilo en 9 me da 19,8 kilomol, que es lo que yo estaba esperando, lo que yo quería. Y bueno, ya todo esto es un universo alterno donde por por esta corriente tenía esta cantidad de flujo. Y listo. Ahora, una pregunta. Se supone que me tiene que cambiar. Ah, fíjense algo muy bonito. Aquí esto es con 100 y esto es con
el nuevo flujo, fíjense que aquí prácticamente nada cambia. Lo único que me cambia es la composición de entrada en 1, porque la composición de entrada en 1 depende de cuánto se recircula y la cantidad de recirculación depende la, de lo que reacciona de lo que se consume, lo que se produce. Entonces por eso es que esto me cambia. Mientras más alto sea este valor, más grande va a ser el valor aquí de metano. Y bien, esto es todo. Espero que les sirva. Espero que estudien mucho. Estoy atento a ustedes, a sus dudas. Y vamos a ver si preparamos más prepas. Mejores que estas, obviamente. Pueden dejarme sus dudas que tengan sobre este ejercicio o cualquier comentario que puedan hacer. Está mi WhatsApp ahí en el grupo de principios. Y los dejo.